Capítulo 9. Invertir en fondos de inversión. Una posible vía de actuación que el inversor defensivo tiene a su disposición consiste en colocar su dinero en participaciones de sociedades de inversión. Aquellas que pueden ser rescatadas a voluntad previa petición del tenedor, contra la percepción del valor neto del activo, se suelen conocer como fondos mutuos o fondos abiertos. La mayor parte de estas instituciones se dedican a vender activamente participaciones adicionales a través de un ejército de vendedores. Aquellos fondos cuyas participaciones no son rescatables se denominan fondos cerrados. El número de participaciones de estos fondos permanece relativamente constante. Todos los fondos de cierta entidad están inscritos en el registro de la Comisión del Mercado de Valores, SEC, Securities and Exchange Commission, y están sometidos a su reglamentación y control, *. Esta industria tiene muy grandes dimensiones. A finales de 1970 había 383 fondos inscritos en la comisión, y sus activos alcanzaban un total de $54.600 millones. De esa cifra, 356 eran fondos mutuos, que gestionaban $50.600 millones, y 27 entidades, que gestionaban $4.000 millones, eran fondos cerrados. Hay diferentes formas de clasificar los fondos. Una de ellas consiste en fijarse en términos generales en cómo está repartida su cartera. Hay fondos equilibrados, que son los que tienen un elemento importante, aproximadamente un tercio, de obligaciones, o fondos de acciones, que son aquellos cuyas carteras están compuestas de manera casi íntegra por acciones ordinarias. Hay algunas otras variedades, como los fondos de obligaciones, los fondos de gestión alternativa hedge funds, o incluso fondos de obligaciones sin mercado oficial. Otra forma de clasificación se fija en sus objetivos, en función de que traten de conseguir renta, estabilidad de precio o apreciación del capital, crecimiento. Otra distinción consiste en su método de venta. Los fondos con comisión de entrada cobran una comisión de venta, aproximadamente en torno al 9% del valor del activo en el caso de compras mínimas, sobre el valor antes del recargo. Otros fondos, conocidos como sin comisión de entrada, no cobran tales comisiones. Los gestores se conforman con los honorarios habituales de asesoramiento de inversión a modo de retribución de su tarea de gestión del capital. Como no pueden pagar comisiones a los vendedores, el tamaño de los fondos sin comisión de entrada suele estar en el lado bajo de la escala. Los precios de compra y de venta de los fondos cerrados no suelen estar determinados por las sociedades que lo gestionan, sino que fluctúan en el mercado abierto de la misma forma que las acciones ordinarias. La mayor parte de estas entidades operan con observancia de estipulaciones especiales del derecho tributario, diseñadas para liberar a los accionistas de la doble imposición sobre sus ingresos. En efecto, los fondos deben desembolsar prácticamente todos sus ingresos ordinarios, es decir, los dividendos e ingresos por intereses, después de deducir los gastos. Adicionalmente, pueden abonar los beneficios a largo plazo materializados con las ventas de inversiones, en forma de dividendo por incremento de capital, que recibirán en manos del accionista el mismo tratamiento que si fuesen beneficios de sus propios valores. En este terreno hay otra opción, que no mencionaremos en aras de la sencillez. Prácticamente todos los fondos suelen tener un único tipo de valor en circulación. Una nueva tipificación, introducida en 1967, divide la capitalización en títulos preferentes, a los que se destinan todos los ingresos ordinarios, y títulos de capital, o acciones ordinarias, que percibirán todos los beneficios materializados con las ventas de los valores. Estos fondos reciben la denominación de fondos de doble finalidad. Muchas de las entidades que declaran que su finalidad principal es el incremento de capital se concentran en la adquisición de lo que han dado en denominarse acciones de empresas en crecimiento, y frecuentemente suelen incorporar el término crecimiento a su razón social. Algunas de tales entidades están especializadas en un campo específico, como la industria química, la aviación, o las inversiones en el extranjero. Esto también suele estar indicado en su razón social. El inversor que desea hacer un compromiso inteligente en acciones de fondos tiene, por lo tanto, una amplia y algo desconcertante variedad de opciones ante sí. La situación no es muy diferente de la que se da en el terreno de la inversión directa. En este capítulo abordaremos una serie de cuestiones importantes, que enumeramos a continuación. ¿Hay alguna forma de que el inversor pueda estar seguro de conseguir mejores resultados que la media eligiendo los fondos adecuados? Pregunta complementaria.
¿Qué ocurre con los fondos de alto rendimiento? Si la respuesta que se da a la pregunta anterior es negativa, ¿de qué forma puede evitar los fondos que le vayan a proporcionar unos resultados peores que la media? Es posible realizar una elección inteligente a la hora de escoger entre los diferentes tipos de fondos, por ejemplo, equilibrados frente a fondos únicamente de acciones, fondos abiertos o fondos cerrados, fondos con comisión de entrada o fondos sin comisión de entrada, rendimiento de los fondos de inversión en conjunto. Antes de tratar de dar respuesta a estas preguntas, tenemos que hacer unas indicaciones sobre la industria de los fondos de inversión en conjunto. ¿Han sido satisfactorios sus resultados para los inversores? En los términos más generales posibles, ¿qué tal les ha ido a los inversores en comparación con las personas que han decidido invertir directamente? Estamos bastante seguros de que los fondos, en conjunto, han servido para alcanzar una finalidad útil. Han promovido unos buenos hábitos de ahorro y de inversión. Han protegido a muchas personas frente a costosos errores en el mercado de valores. Han aportado a sus partícipes unos ingresos y unos beneficios comparables con los resultados generales que podrían haber obtenido con acciones. Con criterios comparativos, nos atreveríamos a opinar que el individuo medio que haya dedicado todo su dinero en exclusiva a los fondos de inversión en los 10 últimos años habrá conseguido mejores resultados que la persona media que haya realizado directamente sus adquisiciones de acciones. Esta última afirmación es cierta aun cuando los resultados reales de los fondos parezcan no haber sido mejores que los de las acciones ordinarias en conjunto, e incluso a pesar de que el coste de la inversión en fondos puede haber sido superior al de las adquisiciones directas. La verdadera alternativa a la que han tenido que hacer frente habitualmente los inversores no ha consistido en elegir entre crear y adquirir una cartera de acciones bien equilibrada o hacer lo mismo, aunque de una forma algo más costosa, mediante la compra de fondos. Lo más probable es que su opción haya sido entre sucumbir a las argucias y estratagemas de los vendedores de fondos de inversión que se presentaban en su puerta por una parte, o sucumbir a las argucias y estratagemas aún peores y mucho más peligrosas de los encargados de colocar ofertas públicas iniciales de empresas de segundo y tercer orden. No podemos evitar pensar, además, que la persona media que decide abrir una cuenta de inversión en valores con la idea de realizar inversiones conservadoras en acciones ordinarias tiene muchas probabilidades de tener que enfrentarse con influencias, perniciosas y difíciles de resistir, que la pueden empujar hacia la especulación y hacia las pérdidas especulativas. Estas tentaciones serán mucho menos intensas en el caso de la persona que invierta mediante fondos de inversión. De todas formas, ¿qué resultados han conseguido los fondos de inversión en comparación con el mercado general? Este terreno es algo controvertido, pero trataremos de abordarlo de una manera sencilla que no obstante sea adecuada. En la tabla 9.1 se ofrecen algunos resultados calculados para el periodo 1961-1970 con los 10 mayores fondos de acciones existentes a finales de 1970, aunque para realizar los cálculos únicamente se ha elegido el mayor fondo de cada grupo de inversión. En la tabla se resume el rendimiento general de cada uno de esos fondos en los periodos 1961-1965 y 1966-1970. Y los resultados correspondientes a los años 1969 y 1970, considerados individualmente. También ofreceremos los resultados medios calculados mediante la suma de una única participación de cada uno de los 10 fondos. Estas entidades tenían unos activos conjuntos de más de $15.000 millones a finales de 1969, lo que supone aproximadamente un tercio de los fondos invertidos en acciones ordinarias. Por lo tanto, deberían ser razonablemente representativas de la situación del conjunto del sector. En teoría, en esta lista debería haber una cierta predisposición hacia unos resultados mejores que los del sector en conjunto, puesto que estaría justificado pensar que estas entidades mejores deberían haber podido disfrutar de una expansión más rápida que las demás. En cualquier caso, es posible que en la práctica no haya sido así. Se pueden extraer ciertos datos interesantes de esta tabla. En primer lugar, descubrimos que los resultados generales de estos 10 fondos para el periodo 1961 a 1970 no fueron apreciablemente diferentes de los de la media compuesta de acciones Standard & Poor's 500, o la media de acciones industriales S&P 425. Sin embargo, sí fueron claramente mejores que los resultados cosechados por el DJIA.
Esto plantea la intrigante cuestión de por qué las 30 grandes empresas del DJIA tuvieron peores resultados que los listados, mucho más numerosos y aparentemente más variados empleados por Standard & Poor's. Una segunda cuestión es que los resultados agregados de los fondos, si los comparamos con el índice S&P, han mejorado en cierta medida durante los 5 últimos años, en comparación con los resultados de los 5 años anteriores. Las ganancias de los fondos fueron un poco inferiores que el S&P en el periodo 1961 a 1965, y un poco superiores que el S&P en el periodo 1966 a 1970. El tercer hecho destacable es que hay grandes diferencias entre los resultados de los fondos individuales. No creemos que se pueda criticar a la industria de los fondos de inversión por no conseguir mejores resultados que el mercado en conjunto. Sus gestores y sus competidores profesionales tienen que encargarse de administrar una parte tan grande de las acciones en circulación que lo que le ocurre al mercado en conjunto debe ocurrirle, necesariamente, aunque sea solo de forma aproximada, al conjunto de sus fondos. Hay que tener en cuenta que los activos en depósito de los bancos comerciales cubiertos con seguros incluían $181.000 millones en acciones ordinarias a finales de 1969. Si añadiésemos esa cifra a la de las acciones ordinarias depositadas en las cuentas gestionadas por los asesores de inversión, más los $56.000 millones de los fondos de inversión y similares, tendríamos que llegar a la conclusión de que las decisiones combinadas de estos profesionales determinan las variaciones de las medias del mercado de valores, y que las variaciones de esas medias determinan los resultados conjuntos de los fondos. Existen fondos mejores que la media, ¿y puede el inversor elegirlos con el objetivo de conseguir unos resultados mejores para sí mismo? Evidentemente, sería imposible que todos los inversores lo hiciesen, puesto que en tal caso volveríamos al punto de partida, en el que nadie conseguiría mejores resultados que los demás. Analicemos esta cuestión de una forma simplificada, para empezar. ¿Qué impide al inversor identificar cuál ha sido el fondo que ha tenido mejores resultados durante un periodo de años suficiente en el pasado, suponer que su equipo de gestión es más capaz y que, por lo tanto, conseguirá mejores resultados en el futuro, y colocar su dinero en ese fondo? Esta es la idea que parece más viable puesto que, en el caso de los fondos de inversión, podría conseguir esta gestión más capaz, sin necesidad de pagar una prima especial en comparación con los otros fondos. En contraste, entre las sociedades que no se dedican a la inversión, las empresas mejor gestionadas suelen tener unas cotizaciones proporcionalmente más elevadas en relación con sus activos y beneficios ordinarios. Los datos empíricos que se han ido recopilando a lo largo de los años acerca de esta cuestión han resultado contradictorios. No obstante, nuestra tabla 9.1, en la que aparecen los 10 fondos de mayor tamaño, indica que los resultados cosechados por los 5 fondos que obtuvieron mejores rendimientos en el periodo que va de 1961 a 1965 se arrastraron, en conjunto, al periodo posterior, prolongándose durante el quinquenio que va de 1966 a 1970, aunque 2 de los fondos integrados en este conjunto no obtuviesen tan buenos resultados como 2 de los fondos integrados en el otro grupo de 5. Nuestros estudios indican que el inversor que destine su dinero a fondos de inversión haría bien en analizar comparativamente los resultados relativos de los fondos durante un periodo de años en el pasado, como mínimo 5, siempre y cuando los datos en los que base su estudio no sean consecuencia de una gran variación neta al alza del mercado en su conjunto. En este último caso, es posible que se hayan producido resultados espectacularmente positivos de formas poco ortodoxas, como demostraremos en nuestra siguiente sección sobre fondos de alto rendimiento. Estos resultados, en sí mismos, pueden indicar únicamente que los gestores de los fondos están corriendo riesgos injustificadamente especulativos, y que les está saliendo bien por el momento. Fondos de alto rendimiento. Uno de los nuevos fenómenos de los últimos años ha sido la aparición del culto del alto rendimiento en la gestión de los fondos de inversión, e incluso de muchos fondos de depósito. Debemos comenzar esta sección haciendo la importante salvedad de que lo que en ellas se afirma no es de aplicación a la gran mayoría de fondos firmemente asentados, sino a una sección relativamente reducida del sector que ha captado una cantidad de atención desproporcionadamente grande. La historia se puede exponer con gran sencillez. Algunos de los encargados de estos fondos se marcan el objetivo de conseguir unos resultados mucho mejores que la media, o que el DJIA. Consiguen hacerlo durante un periodo de tiempo,
consiguen una publicidad considerable y muchos más fondos para gestionar. El objetivo era bastante legítimo. Por desgracia, parece que en el contexto de la inversión de fondos de dimensiones realmente grandes, este objetivo no se puede alcanzar sin correr riesgos elevados. Por lo tanto, en un periodo relativamente breve de tiempo, los riesgos se hicieron realidad. Algunas de las circunstancias que han rodeado al fenómeno del alto rendimiento han provocado ostentosos signos de desaprobación entre quienes tenemos una experiencia que se remonta lo suficiente en el tiempo, en algunos casos hasta la década de 1920, y cuyas opiniones, por lo tanto, han sido consideradas anticuadas e irrelevantes en esta segunda, nueva era. En primer lugar, y en este preciso terreno, prácticamente todos estos gestores de alto y brillante rendimiento eran jóvenes, de 30 o 40 años, cuya experiencia financiera directa se limitaba en exclusiva al continuo periodo alcista de mercado de 1948 a 1968. En segundo lugar, siempre actuaban como si la definición de inversión sensata fuese la de una acción que probablemente fuese a disfrutar de una buena subida en el mercado durante los siguientes meses. Esto provocó grandes compromisos en empresas de muy reciente creación, a unos precios absolutamente desproporcionados con relación a sus activos o a sus beneficios en términos históricos. Esto únicamente podía justificarse con una combinación de esperanza infantiloide en los futuros logros de estas empresas junto con una aparente destreza para explotar el entusiasmo especulador del público desinformado y avaricioso. En esta sección no mencionaremos nombres de personas. Sin embargo, estamos absolutamente convencidos de que tenemos todos los motivos del mundo para mencionar nombres concretos de empresas. El fondo de alto rendimiento que más llamó la atención del público fue, indudablemente, Manhattan Fund, Inc., constituido a finales de 1965. Su oferta inicial estuvo compuesta por 27 millones de acciones a una cotización de entre $9.25 y $10 por acción. La sociedad comenzó su andadura con $247 millones de capital. Se centraba, por supuesto, en la ganancia de capital. La mayor parte de sus fondos se invirtieron en acciones que cotizaban a elevados multiplicadores de los beneficios corrientes, que no pagaban dividendo, o que pagaban un dividendo muy reducido, con unas grandes y espectaculares variaciones de precios y muchos seguidores especuladores. El fondo consiguió una ganancia general del 38,6% en 1967, en comparación con el 11% del índice compuesto S&P. No obstante, a partir de ese momento sus resultados dejaron mucho que desear, como se muestra en la tabla 9.2. Tabla 9.2. La cartera de un fondo de alto rendimiento y su rendimiento. Principales participaciones del Manhattan Fund, a 31 de diciembre de 1969, a después de un desdoblamiento 2-1. Ve también 1 millón de acciones de sociedades del grupo, se excluyendo partidas equivalentes a efectivo. Rendimiento anual comparado con el índice, compuesto S&P. La cartera del Manhattan Fund a finales de 1969 era heterodoxa, por no decir otra cosa. Es un hecho extraordinario que dos de sus mayores inversiones estuviesen concentradas en empresas que solicitaron la quiebra en un plazo de 6 meses a partir de aquel momento, y que una tercera tuviese que enfrentarse a demandas de sus acreedores en 1971. Otro hecho extraordinario es que las acciones de por lo menos una de esas empresas condenadas a la desaparición fuesen compradas no solo por fondos de inversión, sino también por fondos de becas universitarias, por los departamentos de fondos de fideicomiso de las grandes instituciones bancarias y similares. Un tercer hecho extraordinario es que el gestor fundador del Manhattan Fund vendiese sus acciones de otra sociedad de gestión constituida por separado a otra gran empresa por más de $20 millones en acciones de su capital. En aquel momento la sociedad de gestión había vendido menos de $1 millón en activos. Indudablemente, se trata de una de las mayores divergencias de todos los tiempos entre los resultados obtenidos por el gestor y por los gestionados. Un libro publicado a finales de 1992 ofrece los perfiles de 19 personas, que son el máximo exponente de la genialidad en el exigente juego de gestionar miles de millones de dólares pertenecientes a otras personas. En resumen, nos indicaba adicionalmente, que son jóvenes. Algunos ganan más de $1 millón al año, son una nueva raza de financieros, sienten una absoluta fascinación por el mercado, tienen una espectacular capacidad para encontrar a los ganadores.
Podemos obtener una idea bastante ajustada de los logros de este grupo de genios si examinamos los resultados publicados por los fondos que gestionan. Existen resultados directamente disponibles de los fondos, gestionados por 12 de las 19 personas que eran mencionadas en The Money Managers. Como cabía esperar, consiguieron unos buenos resultados en 1966, y unos resultados brillantes en 1967. En 1968 su rendimiento seguía siendo bueno en conjunto, aunque con altibajos en cuanto a los fondos individuales. En 1969 todos cosecharon pérdidas, y solo uno de los gestores consiguió unos resultados marginalmente mejores que el índice compuesto S&P. En 1970 su rendimiento comparativo fue aún peor que el de 1969. Hemos expuesto esta imagen para dejar clara una lección, que probablemente puede expresarse de la mejor manera posible con el viejo adagio: todo cambia para que todo siga igual. Desde tiempo inmemorial ha habido personas brillantes, llenas de energía, normalmente bastante jóvenes, que han prometido obrar milagros con el dinero de los demás. Normalmente han sido capaces de hacerlo durante un periodo de tiempo, o por lo menos de dar la impresión de que lo estaban haciendo, aunque al final han acabado de manera inevitable provocando pérdidas al público que les había creído. Aproximadamente hace medio siglo los milagros solían ir acompañados por una flagrante manipulación, una contabilidad societaria engañosa, unas estructuras de capitalización descabelladas y otras prácticas financieras que rayaban en el fraude. Todo esto provocó la implantación de un complejo sistema de controles financieros por parte de la Comisión del Mercado de Valores, así como la adopción de una actitud de cautela recelosa hacia las acciones ordinarias por parte del público en general. Las operaciones de los nuevos gestores de dinero del periodo 1965-1969 tuvieron lugar poco después de que transcurriese toda una generación desde que entraron en escena los cuatreros de 1926-1929. Las prácticas fraudulentas específicas, prohibidas después de la crisis de 1929, no se han vuelto a emplear, puesto que después de todo quien las emplease correría el riesgo de dar con sus huesos en la cárcel. No obstante, en muchas esquinas de Wall Street han sido sustituidas por nuevos trucos y triquiñuelas que, al final, acaban provocando resultados muy parecidos. La manipulación descarada de los precios desapareció, pero aparecieron muchos otros métodos para atraer la atención de un público crédulo y simplón hacia las posibilidades ofrecidas por las acciones recalentadas. Se podían comprar sacos de títulos sin reconocimiento oficial en los mercados, muy por debajo de su precio declarado, con observancia de ciertas restricciones no reveladas aplicables a su venta. Estos valores se podían contabilizar inmediatamente en las memorias a su supuesto valor íntegro de mercado, arrojando un beneficio espectacular e ilusorio. Etcétera, etcétera. Es sorprendente cómo, en una atmósfera radicalmente diferente en materia de reglamentación y prohibiciones, Wall Street fue capaz de imitar buena parte de los excesos y errores cometidos en la década de 1920. Indudablemente, se impondrán nuevas normas y nuevas previsiones. Los abusos específicos, cometidos a finales de la década de 1960, quedarán proscritos de forma bastante eficaz en Wall Street. No obstante, sería mucho esperar que el ansia de especular desapareciese para siempre, o que el aprovechamiento de esa ansia se pudiese abolir definitivamente. Parte del armamento del inversor inteligente consiste en ser consciente de estas alucinaciones extraordinariamente populares y en saber mantenerse lo más lejos posible de ellas. La imagen arrojada por la mayor parte de los fondos de alto rendimiento es deficiente si analizamos su evolución después del espectacular registro que consiguieron en 1967. Con las cifras de 1967 incluidas, sus resultados generales no son tan desastrosos. Con esos criterios de valoración, uno de los operadores incluidos en The Money Managers consiguió unos resultados manifiestamente mejores que el índice compuesto S&P, 3 lo hicieron indiscutiblemente peor, y 6 consiguieron unos resultados más o menos similares. Fijémonos, como referencia de control, en otro grupo de fondos de alto rendimiento, los 10 que consiguieron mejores resultados en 1967, con unas ganancias que oscilaron entre el 84% y el 301% únicamente en ese año. De estos fondos, 4 arrojaron un rendimiento general mejor a 4 años que el índice S&P, siempre y cuando se incluyan los beneficios del año 1967 en el cálculo,
dos superaron al índice en 1968 a 1970. Ninguno de estos fondos tenía gran volumen, y el tamaño medio rondaba los 60 millones de dólares. Por lo tanto, existe una clara indicación de que este pequeño tamaño es un requisito necesario para conseguir unos resultados sobresalientes de manera continuada. La imagen que se ha ofrecido hasta ahora entraña la conclusión implícita de que cuando los gestores de los fondos de inversión tratan de conseguir un rendimiento superior, cabe la posibilidad de que surjan riesgos especiales. Toda la experiencia financiera históricamente acumulada hasta el momento presente indica que los grandes fondos, gestionados con arreglo a criterios sensatos, son capaces de generar, en el mejor de los casos, unos resultados solo levemente mejores que los resultados medios del mercado a lo largo de los años. Si estos fondos son gestionados con arreglo a criterios insensatos, podrán conseguir unos beneficios espectaculares, aunque en gran medida engañosos, durante un periodo determinado de tiempo, resultados que irán seguidos de manera inevitable por unas pérdidas calamitosas. Ha habido algunos casos de fondos que han conseguido unos resultados mejores que la media del mercado, de manera consistente, durante 10 años o más. Sin embargo, se trataban de escasas excepciones, que centraban la mayor parte de sus operaciones en terrenos especializados, con estrictos límites impuestos al capital empleado, y que no se colocaban de manera activa entre el público. Los fondos cerrados en contraposición a los fondos abiertos. Prácticamente todos los fondos de inversión o fondos abiertos, que ofrecen a sus tenedores la posibilidad de liquidar sus inversiones todos los días percibiendo la valoración de su cartera, tienen la pertinente maquinaria para vender nuevas acciones. De esta manera, la mayor parte de ellos han ido creciendo en tamaño a lo largo de los años. Las entidades de fondos cerrados, que fueron casi todas ellas constituidas hace mucho tiempo, tienen una estructura de capital fijo, y, por lo tanto, han visto reducida su importancia en términos monetarios relativos. Las entidades de fondos abiertos son objeto de venta por muchos miles de vendedores persuasivos y llenos de energía, mientras que nadie está especialmente interesado en distribuir las acciones de entidades de fondos cerrados. Por lo tanto, ha sido posible vender la inmensa mayoría de fondos de inversión entre el público con una prima fija de aproximadamente el 9% por encima del valor neto de los activos. Prima que iba destinada a cubrir las comisiones de los vendedores y otros gastos, mientras que la mayoría de las acciones de entidades de fondos cerrados se han podido obtener, de manera casi constante, por debajo del valor de su activo. Este descuento de precio ha oscilado entre las empresas en concreto, y el descuento medio del grupo en conjunto también ha oscilado de una fecha a otra. Las cifras aplicables durante el periodo 1961-1970 se facilitan en la tabla 9.3. No hace falta mucha perspicacia para sospechar que el menor precio relativo de los fondos cerrados en comparación con los fondos abiertos tiene muy poco que ver con la diferencia en los resultados generales de las inversiones entre los dos grupos. Que esta sospecha es cierta queda demostrado cuando se comparan los resultados anuales obtenidos durante el periodo que va de 1961 a 1970 por los dos grupos, comparación que puede realizarse con los datos de la tabla 9.3. De este modo llegamos a una de las pocas reglas claras y apreciables de manera manifiesta, respecto de las opciones que tienen ante sí los inversores. Si quiere invertir dinero en fondos de inversión, adquiera un lote de participaciones de fondos cerrados, con un descuento de entre el 10% y el 15% respecto al valor del activo, en vez de pagar una prima de aproximadamente el 9% sobre el valor de las participaciones de una entidad de fondos abiertos. Partiendo de la hipótesis de que los futuros dividendos y variaciones de valor del activo sigan siendo más o menos los mismos para los dos grupos, se obtendrá aproximadamente una quinta parte más por el dinero invertido en participaciones de fondos cerrados. Tabla 9.3. Ciertos datos sobre fondos de inversión cerrados, fondos de inversión y el índice compuesto S&P, a media de Weisenberger de 10 sociedades diversificadas. B media de 5 medias de Weisenberger de fondos de acciones ordinarias de cada año. C en todos los casos se vuelven a sumar los repartos. D'. El vendedor de fondos de inversión le responderá rápidamente con el siguiente argumento. Si tiene usted participaciones de fondos cerrados nunca podrá estar seguro del precio al que puede venderlos. El descuento puede ser mayor que en la actualidad, y se resentirá como consecuencia de ese mayor diferencial. Con nuestras acciones disfruta usted del derecho garantizado de liquidar sus acciones al 100% del valor del activo, por lo menos.
Examinemos por encima este argumento. Puede ser un buen ejercicio de lógica y de sentido común. Pregunta: suponiendo que el descuento de las acciones de los fondos cerrados se amplíe, ¿qué probabilidades hay de que se encuentre en peor situación con esas acciones de lo que estaría con una adquisición, por lo demás similar, de acciones de fondos abiertos? Para responder hace falta un pequeño cálculo aritmético. Supongamos que el inversor compra unas cuantas acciones de un fondo abierto al 109% del valor de sus activos, y que el inversor B compra acciones de un fondo cerrado al 85% del valor de sus activos, más una comisión del 1,5%. Los dos conjuntos de acciones ganan y abonan el 30% del valor de su activo en un periodo de, supongamos, 4 años, y acaban teniendo el mismo valor que al principio. El inversor rescata sus acciones al 100% de su valor, perdiendo la prima del 9% que había pagado. Su rentabilidad general para ese periodo es del 30%, menos el 9%, o el 21% del valor del activo. A su vez, esto es el 19% de su inversión. ¿Qué cantidad deberá obtener el inversor B con sus acciones del fondo cerrado para conseguir la misma rentabilidad sobre su inversión que el inversor A? La respuesta es el 73%, o un descuento del 27% respecto del valor del activo. En otras palabras, la persona que hubiese invertido en un fondo cerrado podría sufrir un ensanchamiento de 12 puntos en el descuento de mercado, aproximadamente el doble, antes de que su inversión se pusiese a la altura de la realizada por el inversor en un fondo abierto. Una variación negativa de esta magnitud raramente se ha producido, si es que se ha producido en algún momento, en la historia de los fondos cerrados. Por lo tanto, es muy improbable que vaya a obtener un rendimiento general inferior si invierte en una entidad cerrada, representativa, comprada con descuento, siempre que los resultados de su inversión sean aproximadamente similares a los del fondo de inversión representativo. Si se realizan los cálculos con un fondo que cobre una pequeña comisión de entrada, o que no cobre comisión de entrada, en vez de la comisión habitual del 8,5%, la ventaja de la inversión en un fondo cerrado, por supuesto, se reduce, aunque seguirá existiendo. Tabla 9.4. Resultados medios de fondos de inversión cerrados diversificados. 1961-1970. A datos de Weisenberger Financial Services. El hecho de que unos pocos fondos cerrados se estén vendiendo con primas mayores que el verdadero 9% de comisión de la mayor parte de los fondos de inversión introduce otra cuestión que debe ser respondida por separado por el inversor. ¿Disfrutan estas entidades que se contratan con prima de una gestión superior que haya demostrado suficientemente su valor para justificar estos precios elevados? Si se intenta encontrar la respuesta en los resultados comparativos de los últimos 5 o 10 años, la respuesta debería ser que no 3 de las 6 entidades que contratan con prima tienen principalmente inversiones extranjeras. Una característica llamativa de estas entidades es la gran variación experimentada por los precios en un plazo de pocos años. A finales de 1970, una se vendía a un nivel de una cuarta parte de su nivel máximo, otra a un tercio de su nivel máximo, y otra a menos de la mitad. Si analizamos las 3 entidades del mercado interno que se vendían por encima del valor de su activo, descubriremos que la media de su rentabilidad general en un periodo de 10 años era algo mejor que la de los 10 fondos con descuento, pero sin embargo ocurría lo contrario si únicamente se tenían en cuenta los 5 últimos años. En la tabla 9.5 se ofrece una comparación del historial entre 1961 y 1970 de Lehman Corp. Y de General American Investors, 2 de las mayores y más antiguas entidades de fondos cerrados. Una de estas entidades se vendía al 14% sobre el valor de su activo neto, y la otra se vendía al 7,6% por debajo de dicho valor a finales de 1970. La diferencia entre las relaciones de precio a activo neto no parece justificada si nos basamos en las cifras de la tabla. Tabla 9.5. Comparación de 2 sociedades de fondos de inversión cerrados lideresa. A datos de Weisenberger Financial Services. Inversiones en fondos equilibrados. Los 23 fondos equilibrados que se analizan en el informe Weisenberger tenían entre el 25% y el 59% de su activo en acciones preferentes y obligaciones, y la media rondaba el 40%. El resto estaba invertido en acciones ordinarias. Parecería más lógico que el inversor típico realizase sus inversiones en obligaciones directamente, en vez de a través de una inversión en fondos de inversión.
La renta media alcanzada por estos fondos equilibrados en 1970 fue de únicamente el 3,9% del valor del activo, lo que es lo mismo que el 3,6% del precio de oferta. La mejor opción para el componente de obligaciones sería la adquisición de bonos de ahorro de Estados Unidos, o de obligaciones empresariales de calificación A o superior, o de obligaciones exentas de tributación, invertidas directamente en la cartera de obligaciones del inversor. Casi perfecto. Los fondos de inversión, una invención puramente estadounidense, fueron introducidos en 1924 por un antiguo vendedor de sartenes y cazuelas de aluminio llamado Edward G. Leffler. Los fondos de inversión son un instrumento bastante barato, muy cómodo, con un elevado nivel de diversificación, por regla general, que están gestionados profesionalmente y estrictamente regulados por algunas de las estipulaciones más exigentes del derecho de valores federal. Al conseguir que la inversión sea sencilla y esté al alcance prácticamente de todo el mundo, los fondos han atraído a unos 54 millones de familias americanas, y a varios millones más de todo el planeta, al mundo de la inversión, lo que probablemente sea el mayor avance conseguido en toda la historia por extender la democracia financiera. Sin embargo, los fondos de inversión no son perfectos, son casi perfectos, y esa palabra hace que la situación sea completamente diferente. A causa de sus imperfecciones, la mayor parte de los fondos consiguen peores resultados que el mercado, cobrando cantidades excesivas a sus inversores, provocando dolores de cabeza tributarios y padeciendo erráticas oscilaciones en sus resultados. El inversor inteligente debe elegir los fondos con mucho cuidado para no acabar siendo el flamante propietario de un enorme embrollo. Los primeros puestos de la clasificación. La mayor parte de los inversores se limitan a comprar fondos que hayan subido rápidamente, basándose en la hipótesis de que lo seguirán haciendo. ¿Qué tiene de malo esta estrategia? Los psicólogos han demostrado que los seres humanos tienen una tendencia innata a creer que es posible predecir el largo plazo a partir de una serie de resultados aunque sea muy breve. Lo que es más, a partir de esa experiencia personal sabemos que algunos fontaneros son mejores que otros, que algunos jugadores tienen muchas más probabilidades de marcar tantos, que nuestro restaurante favorito sirve de manera uniforme comida de mejor calidad que los demás, y que los niños inteligentes consiguen constantemente buenas calificaciones. La capacidad y la inteligencia y el esfuerzo gozan de reconocimiento y recompensa constante a nuestro alrededor, y además quienes tienen esa capacidad e inteligencia hacen gala de ellas reiteradamente. Por lo tanto, si un fondo consigue mejores resultados que el mercado, nuestra intuición nos indica que tenemos que esperar que siga consiguiendo mejores resultados de manera constante. Por desgracia, en los mercados financieros, la suerte es más importante que la capacidad. Si un gestor, por casualidad, se encuentra en el lugar adecuado del mercado en el momento adecuado parecerá que es brillante, pero con demasiada frecuencia, lo que en un momento era fantástico súbitamente se vuelve decepcionante, y el coeficiente intelectual del gestor parecerá haber perdido 50 puntos de la noche a la mañana. La figura 9.1 muestra lo que ocurrió con los fondos más interesantes de 1999. Este es otro recordatorio de que el sector más recalentado del mercado, que en 1999 era la tecnología, suele acabar enfriándose más que el nitrógeno líquido, a la velocidad de la luz y sin ningún tipo de advertencia en absoluto. Uno también es un recordatorio de que comprar fondos basándose únicamente en los resultados que han cosechado en el pasado es una de las cosas más estúpidas que puede hacer un inversor. Los estudiosos de las finanzas llevan analizando los resultados de los fondos de inversión desde hace por lo menos medio siglo, y han alcanzado unas conclusiones prácticamente unánimes respecto de varias cuestiones. El fondo medio no selecciona las acciones con la destreza suficiente para superar los costes en que incurre en materia de investigación y operación en el mercado. Cuanto mayores son los gastos de un fondo, menor es su rendimiento. Cuanto mayor es la frecuencia con que un fondo hace operaciones con sus acciones, menores suelen ser sus ganancias. Los fondos muy volátiles, que rebotan al alza y a la baja más que la media, tienen muchas probabilidades de ser volátiles todo el tiempo. Los fondos que han conseguido una elevada rentabilidad en el pasado tienen pocas probabilidades de seguir siendo ganadores durante un periodo prolongado de tiempo. 2. Las probabilidades que tiene de elegir con éxito los fondos que van a tener un resultado extraordinario en el futuro basándose en la rentabilidad que han obtenido en el pasado son más o menos similares a las probabilidades que tiene de que el hombre del saco y el abominable hombre de las nieves se presenten, cogidos de la mano, en zapatillas rosas de ballet,
en la próxima fiesta que dé en su casa. En otras palabras, sus probabilidades no son iguales a 0, pero se acercan mucho a esa cifra. Véase el recuadro de la página 278. De todas formas, también hay buenas noticias. En primer lugar, comprender por qué resulta tan difícil encontrar un buen fondo le permitirá llegar a ser un inversor más inteligente. En segundo lugar, aunque los resultados obtenidos en el pasado son un indicador deficiente de la rentabilidad que se va a obtener en el futuro, hay otros factores que se pueden emplear para incrementar las probabilidades de localizar un buen fondo. Por último, un fondo puede ofrecer un valor excelente aunque no consiga unos resultados mejores que el mercado, ya que le ofrece una forma económica de diversificar su cartera y le ofrece tiempo libre para que pueda hacer otras cosas que le resulten más interesantes que dedicarse a elegir personalmente las acciones en las que invierte. Los primeros serán los últimos. ¿Por qué no es mayor el número de fondos ganadores que siguen ganando a lo largo del tiempo? Cuanto mejores son los resultados que consigue un fondo, más obstáculos deben superar sus inversores, gestores que se van a otra parte. Cuando parece que un profesional de la selección de acciones se ha convertido en el rey Midas y transforma en oro todo lo que toca, todo el mundo quiere tenerlo en su plantilla, incluidas las sociedades gestoras de fondos rivales. Si invirtió en Transamerica Premier Equity Fund, para aprovecharse de las capacidades de Glenn Bickerstaff, que consiguió unas ganancias del 47,5% en 1997, la suerte le dio la espalda rápidamente. TCW se lo arrebató a su anterior empresa a mediados de 1998 para que dirigiese su fondo TCW Galileo Select Equities Fund, y el fondo de Transamerica quedó por detrás del mercado en 3 de los siguientes 4 años. Si invirtió en el Fidelity Aggressive Growth Fund a principios de 2000 para aprovechar la elevada rentabilidad de Erin Sullivan, que casi había triplicado el dinero de sus accionistas desde 1997, ¿sabe qué le pasó? Se marchó para iniciar su propio fondo de inversión alternativo en el año 2000, y su antiguo fondo perdió más de 3/4 de su valor durante los 3 años siguientes. 3 elefantiasis de los activos. Cuando un fondo consigue unos elevados rendimientos, los inversores toman buena nota, y lo inundan con cientos de millones de dólares en cuestión de semanas. Esto hace que el gestor del fondo tenga muy pocas opciones, y todas ellas malas. Puede poner a salvo el dinero para cuando lleguen las vacas flacas, pero en tal caso la reducida rentabilidad ofrecida por el dinero en efectivo afectará activamente a los resultados del fondo si las acciones siguen subiendo. Puede colocar el nuevo dinero en acciones de empresas en las que ya está presente, y que probablemente habrán visto subir su cotización desde el momento en el que las compró por primera vez, y que podrían llegar a estar peligrosamente sobrevaloradas si inyecta millones de dólares más. Otra opción es que compre nuevas acciones que no le hubiesen parecido suficientemente atractivas para adquirirlas anteriormente, y que no le quede más remedio que investigarlas partiendo de cero, y tener que centrar su atención en muchas más empresas de las que estaba acostumbrado a seguir. Por último, cuando el Nimble Fund, que gestiona 100 millones de dólares, destina el 2% de sus activos, o lo que es lo mismo, 2 millones de dólares, a invertir en Minnow Corp, una empresa que tiene un valor total de mercado de 500 millones de dólares, estará comprando menos de la mitad del 1% de Minnow. Sin embargo, si sus brillantes resultados hacen que el Nimble Fund se hinche hasta alcanzar los 10.000 millones de dólares, una inversión del 2% de sus activos supondría un total de 200 millones de dólares, casi la mitad del valor íntegro de Minnow, lo que supone un nivel de participación en la propiedad que ni siquiera está autorizado en virtud de la normativa federal. Si el gestor de cartera de Nimble sigue estando interesado en tener participaciones de pequeñas empresas, tendrá que repartir su dinero entre un inmenso número de empresas, lo que probablemente supondrá que tendrá que ampliar muchísimo su campo de atención. Los trucos de manos no dan más de sí. Algunas empresas están especializadas en incubar sus fondos, haciendo pruebas en el ámbito privado antes de colocarlos entre el público. Habitualmente, los únicos accionistas son empleados y filiales de la propia sociedad del fondo. El patrocinador se asegura de que el tamaño de estos fondos sea diminuto, para poder emplearlos como cobayas para sus estrategias de riesgo que funcionan mejor con pequeñas cantidades de dinero, por ejemplo, comprando acciones de empresas minúsculas o haciendo operaciones fugaces con ofertas públicas iniciales. Si su estrategia sale bien, el fondo puede atraer en masa a inversores públicos dando publicidad a la rentabilidad obtenida de manera privada.
En otros casos, el gestor del fondo renuncia a o deja de cobrar las comisiones de gestión, con lo que incrementa el rendimiento neto, y después, cuando los elevados rendimientos han atraído a muchos clientes, se asegura de que estos las paguen todas juntas. Prácticamente sin excepción alguna, los rendimientos de los fondos incubados y de los fondos cuyos gestores han renunciado, temporalmente, a las comisiones han caído en la mediocridad después de que los inversores ajenos a los fondos los inundaran con millones de dólares. Gastos crecientes. Frecuentemente, cuesta más hacer operaciones con acciones en bloques muy grandes que en bloques más pequeños. Cuando hay menos compradores y vendedores, resulta más difícil cazar una operación. Un fondo con 100 millones de dólares de activos gestionados puede pagar el 1% al año en costes de operación. Sin embargo, si ese fondo, a causa de su elevada rentabilidad, se multiplica hasta los 10.000 millones de dólares, sus operaciones podrían llegar a consumir fácilmente por lo menos el 2% de sus activos. El típico fondo suele tener en cartera sus acciones únicamente durante 11 meses cada vez, por lo que los costes de operación pueden hacer desaparecer los resultados como el ácido corrosivo. Mientras tanto, los restantes costes de gestión de un fondo raramente se reducen, y en ocasiones llegan a aumentar, a medida que crecen los activos. Con unos gastos de operación que alcanzan un promedio del 1,5%, y unos costes de negociación que rondan el 2%, el fondo típico tiene que superar al mercado en un 3,5% al año antes de deducir los costes, y eso simplemente le servirá para conseguir unos resultados iguales que el mercado después de que haya deducido los costes en que haya incurrido. Comportamiento borreguil. Por último, cuando el fondo ha conseguido éxito, sus gestores suelen volverse tímidos y partidarios de la imitación. A medida que crece el fondo, sus comisiones resultan más lucrativas, por lo que sus gestores se muestran más reacios a asumir riesgos que provoquen perturbaciones. Los mismos riesgos que corrieron los gestores para generar sus elevados rendimientos podrían alejar a los inversores en este momento y poner en peligro los cuantiosos ingresos por comisiones. Por lo tanto, los fondos de mayor tamaño recuerdan a un rebaño de borregos idénticos y gordos, moviéndose timoratamente al unísono, y diciendo "ve", todos a la vez. Prácticamente todos los fondos de crecimiento tienen acciones de Cisco, y de G, y de Microsoft, y de Pfizer, y de Walmart, prácticamente en idénticas proporciones. Este comportamiento es tan generalizado que los estudiosos de las finanzas lo denominan simplemente comportamiento de rebaño. 4. Sin embargo, al proteger sus propios ingresos por comisiones, los gestores de los fondos ponen en peligro la capacidad de conseguir rendimientos superiores para sus inversores externos. Figura 9.2. El embudo del rendimiento de los fondos. Fuente: Lipper Inc. A causa de sus elevados costes y de su deficiente comportamiento, la mayor parte de los fondos son incapaces de ganarse el sustento. No es sorprendente que la elevada rentabilidad sea tan perecedera como un pescado fuera de la nevera. Lo que es más, a medida que pasa el tiempo, el lastre de sus excesivos gastos hace que cada vez sea mayor el número de fondos que quedan más y más por debajo del nivel, como indica la figura 9.2.5. Entonces, ¿qué debería hacer el inversor inteligente? En primer lugar, tiene que darse cuenta de que un fondo de índice, que tiene en cartera todas las acciones del mercado, en todo momento, y que ha renunciado a cualquier tipo de pretensión de que vaya a ser capaz de elegir las mejores a la vez que evita las peores, conseguirá a largo plazo mejores resultados que la mayoría de los fondos. Si su empresa no ofrece un fondo de índice de bajo coste en su plan de jubilación, póngase de acuerdo con sus compañeros de trabajo y soliciten que se incorpore uno a su plan de pensiones. Sus mínimos gastos generales y de explotación, de aproximadamente el 0,2% al año, y unos costes anuales de operación en el mercado, de solo el 0,1%, ofrecen a los fondos de índices una ventaja insuperable. Si las acciones generan, por ejemplo, el 7% de rentabilidad anualizado a lo largo de los 20 próximos años, un fondo de índice de bajo coste como el Vanguard Total Stock Market ofrecerá una rentabilidad muy cercana al 6,7%. Eso convertiría una inversión de $10.000 en más de $36.000. Sin embargo, el fondo de inversión medio, con sus gastos de explotación y generales del 1,5% y aproximadamente el 2% en costes de operación en el mercado, tendría suerte si obtuviese el 3,5% al año. Con esa rentabilidad,
$10.000 se convertirían en poco menos de $20.000, lo que sería casi el 50% menos que el resultado obtenido por el fondo de índice. Los fondos de índices tienen solo un defecto significativo: son aburridos. Nunca podrá alardear en una barbacoa de que tiene el dinero invertido en el fondo con mejores resultados del país. Nunca podrá impresionar a los demás diciendo que consigue mejores resultados que el mercado, porque el objetivo de un fondo de índice consiste en igualar la rentabilidad del mercado, no en superarla. El gestor de su fondo de índice no se la jugará apostando a que el siguiente sector con resultados brillantes será el del teletransporte, o el de los sitios web capaces de transmitir aromas, o el de las clínicas de pérdida de peso por telepatía. El fondo estará presente siempre en todas las empresas, y no solo en aquellas que el gestor trate de adivinar que van a ser la siguiente maravilla. Sin embargo, a medida que pasen los años, la ventaja de coste de la indexación seguirá devengando rentabilidad incesantemente. Tenga un fondo de índice durante 20 años o más, aportando dinero todos los meses, y podrá estar prácticamente seguro de que conseguirá mejores resultados que la inmensa mayoría de los inversores profesionales y particulares. En los últimos años de su vida, Graham alabó a los fondos de índices como la mejor opción para los inversores individuales, al igual que lo hace Warren Buffett. 6. Inclinar la balanza. Cuando se suman todos los inconvenientes, la duda no es que haya muy pocos fondos que consiguen mejores resultados que el índice, sino que exista alguno que realmente lo consiga. Y si algunos lo consiguen, ¿qué rasgos tienen en común esos fondos? Sus gestores son los mayores accionistas. El conflicto de intereses entre lo que más ventajoso resulta para los gestores de los fondos y lo que es mejor para sus inversores se mitiga cuando los gestores están entre los mayores propietarios de participaciones en el fondo. Algunas empresas, como Longleaf Partners, incluso prohíben a sus empleados que posean fondos diferentes de los suyos. En Longleaf y en otras firmas, como Davis y FPA, los gestores son propietarios de una parte tan importante de los fondos que lo más probable es que gestionen su dinero de la misma manera que harían con el suyo propio, por lo que se reducen las probabilidades de que inflen sus comisiones, de que permitan que los fondos adquieran dimensiones ciclópeas, o que le aticen una liquidación tributaria que le deje temblando. El folleto informativo del fondo, y la declaración de información adicional, documentos ambos disponibles en la Comisión del Mercado de Valores, a través de la base de datos EDGAR en www.sec.gov revela si los gestores poseen por lo menos el 1% de las participaciones en el fondo. Son baratos. Uno de los mitos más extendidos en el mundo de los fondos de inversión es que consigues lo que pagas, que la elevada rentabilidad es la mejor justificación de las comisiones elevadas. Este argumento tiene dos problemas. El primero es que no es verdad. Décadas de estudios han demostrado que los fondos con comisiones elevadas consiguen menores rendimientos a lo largo del tiempo. En segundo lugar, la rentabilidad elevada es temporal, mientras que las comisiones elevadas son prácticamente tan duraderas como el granito. Si se invierte en un fondo porque su rendimiento está por las nubes, es posible que se tengan que sufrir las consecuencias de un aterrizaje forzoso, pero los costes de propiedad del fondo prácticamente no experimentarán variación alguna cuando su rentabilidad caiga por los suelos. Se atreven a ser diferentes. Cuando Peter Lynch dirigía Fidelity Magellan, compraba todo lo que le parecía barato, con independencia de lo que los otros gestores de fondos tuviesen en cartera. En 1982 su mayor inversión estaba en obligaciones del Tesoro. Después de eso, Chrysler se convirtió en el activo con mayor presencia en su cartera, aunque la mayor parte de los expertos predecían que la empresa acabaría quebrando. Después, en 1986, Lynch colocó casi el 20% de Fidelity Magellan en acciones de empresas extranjeras como Honda, Norsk Hydro y Volvo. Por lo tanto, antes de invertir en un fondo de acciones estadounidenses, compare sus carteras, que aparecerán recogidas en su último informe, con la parrilla que integra el índice S&P 500. Si se parecen como dos gotas de agua, busque otro fondo. 7 cierran la puerta. Los mejores fondos suelen estar cerrados a nuevos inversores, y únicamente permiten que los partícipes que ya estaban presentes en el fondo adquieran más participaciones. De esta forma se evita la fiebre de nuevos compradores que quieren participar en las ganancias, y se protege al fondo de los problemas provocados por la elefantiasis de los activos. También es una señal de que los gestores del fondo no ponen sus carteras por delante de las de sus partícipes.
Sin embargo, el cierre debe producirse antes, no después, de que el fondo experimente un crecimiento explosivo. Algunas empresas que tienen un historial ejemplar a la hora de cerrar las puertas de sus fondos son Longleaf, Numeric, Oakmark, T. Rowe Price, Vanguard y Wasatch. No hacen publicidad. Como decía Platón en la República, los mandatarios ideales son aquellos que no querían gobernar. De la misma manera, los mejores gestores de fondos suelen comportarse como si no quisieran su dinero. No. Aparecen constantemente en los programas financieros de la televisión, ni emiten anuncios en los que alardean de que son el número uno en rentabilidad. El fondo Merchant Power Growth Fund, que siempre ha tenido pequeñas dimensiones, ni siquiera tuvo sitio web hasta el año 2001, y sigue vendiendo sus participaciones únicamente en 24 estados. El Tora Fund nunca ha lanzado un anuncio dirigido al público minorista desde su lanzamiento en 1990. ¿Qué otras cosas debería buscar? La mayor parte de los compradores suelen empezar por fijarse en el rendimiento del pasado, después en la reputación del gestor, después en el nivel de riesgo del fondo, y por último, si es que lo hacen, en los gastos del fondo. 8. El inversor inteligente se fija en esas mismas cosas, pero en el orden exactamente contrario. Como los gastos del fondo son mucho más previsibles que su riesgo o su rentabilidad futura, los gastos deberían ser su primer filtro. No hay ningún buen motivo para pagar más que los niveles de gastos de operación que se indican a continuación, por categoría de fondo. Asterisco obligaciones municipales y sujetas a tributación 0,75%. Asterisco acciones estadounidenses, acciones de grandes y medianas empresas, 1,00%. Asterisco obligaciones de alto rendimiento, bonos basura, 1,00%. Asterisco acciones de empresas estadounidenses, acciones de pequeñas empresas, 1,25%. Asterisco acciones extranjeras 1,50%. 9. A continuación, evalúe el riesgo. En sus folletos, o en la guía del inversor, todos los fondos deberán mostrar un gráfico de barras que indique su peor pérdida durante un trimestre natural. Si no puede soportar la perspectiva de perder por lo menos esa cantidad de dinero en 3 meses, busque otro fondo. También merece la pena comprobar la calificación asignada al fondo por Morningstar, una importante firma de investigación de inversión que concede estrellas de calificación a los fondos, basándose en cuánto riesgo asumen para conseguir sus resultados. Una estrella es la peor calificación, 5 es la mejor. De todas formas, al igual que ocurre con los propios resultados pasados, estas calificaciones son retrospectivas. Los fondos de 5 estrellas, de hecho, tienen la desconcertante costumbre de cosechar en el futuro peores resultados que los de una estrella. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es encontrar un fondo de bajo coste cuyos gestores sean los principales accionistas, se atrevan a ser diferentes, no hagan mucha publicidad con sus resultados y hayan demostrado que están dispuestos a cerrar la entrada al fondo antes de que éste crezca demasiado para su capacidad de gestión. Entonces, y únicamente entonces, consulte su calificación en Morningstar. 10. Por último, analice el rendimiento conseguido en el pasado, recordando que es únicamente un indicador de cuáles pueden ser los resultados en el futuro. Como ya hemos visto, los ganadores del pasado suelen convertirse en los perdedores del futuro. Sin embargo, los investigadores han puesto de manifiesto que una cosa es prácticamente segura: los perdedores del pasado casi nunca se convierten en los ganadores del futuro. Por lo tanto, evite los fondos que han mantenido una rentabilidad permanentemente deficiente en el pasado, sobre todo si tienen unos costes anuales por encima de la media. El inaccesible mundo de los fondos cerrados. Los fondos cerrados, aunque fueron populares durante la década de 1980, se han ido atrofiando lentamente. En la actualidad, únicamente hay 30 fondos de capital nacional diversificados, la mayoría de ellos de dimensiones muy pequeñas, de los que únicamente se compran y venden unos pocos cientos de participaciones al día, con elevados gastos y desconcertantes estrategias, como Morgan Funds, que se especializa en acciones de sectores adictivos, como el del alcohol, los casinos y el tabaco. La investigación llevada a cabo por el experto en fondos cerrados Donald Cassidy, de Lipper Inc., refuerza las observaciones hechas en el pasado por Graham. Los fondos de acciones diversificados cerrados que se venden con descuento no solo suelen tener mejores resultados que los que se venden con prima, sino que además es muy probable que tengan mejores resultados que el fondo de inversión abierto típico. Por desgracia, no obstante,
Los fondos de acciones diversificados cerrados no siempre están disponibles con descuento, en lo que se ha convertido en un mercado menguante y abandonado. 11. Por otra parte, hay cientos de fondos de obligaciones cerrados, con opciones especialmente sólidas disponibles en el campo de las obligaciones municipales. Cuando estos fondos se venden con descuento, su rendimiento se amplifica y pueden ser atractivos, siempre y cuando sus gastos anuales estén por debajo de los umbrales que se han indicado anteriormente. 12. La nueva raza de fondos de índice cotizados en bolsa también puede merecer un cierto estudio. Estos fondos de índices cotizados en bolsa de bajo coste suelen ofrecer en ocasiones el único medio por el cual un inversor puede introducirse en un mercado reducido, como por ejemplo el de las empresas domiciliadas en Bélgica, o las acciones del sector de los semiconductores. Otros fondos cotizados vinculados con índices ofrecen una exposición al mercado mucho mayor. De todas formas, por lo general, no suelen ser adecuados para inversores que deseen hacer aportaciones de dinero periódicamente, porque la mayor parte de los intermediarios cobrarán una comisión independiente sobre cada nueva inversión que realice. 13. Hay que saber cuándo hay que retirarse. Una vez que se tiene un fondo, ¿cómo se puede saber que ha llegado el momento de vender? El consejo habitual indica que hay que desprenderse de los fondos si tienen peores resultados que el mercado, o que carteras equivalentes, durante 1, o tal vez 2, o tal vez 3 años seguidos. Sin embargo, este consejo no tiene ningún sentido. Desde su creación en el año 1970 hasta 1999, el Sequoia Fund tuvo peores resultados que el S&P 500 durante 12 de sus 29 años, o lo que es lo mismo, más del 41% del tiempo. Sin embargo, el Sequoia se revalorizó más del 12.500% durante ese periodo, en comparación con el 4.900% del índice. 14. El rendimiento de la mayor parte de los fondos se ve perjudicado simplemente porque el tipo de acciones que prefieren pierde su atractivo temporalmente. Si se contrata a un gestor para que invierta de una forma determinada, ¿qué motivo hay para despedirle por hacer exactamente lo que había prometido? Al vender cuando un estilo de inversión deja de estar de moda, no solo se materializa la pérdida, sino que se pierden las posibilidades de disfrutar de la prácticamente inevitable recuperación. Un estudio puso de manifiesto que los inversores en fondos de inversión consiguieron unos resultados peores que los de sus propios fondos en 4,7 puntos porcentuales anuales desde 1998 hasta 2001, simplemente porque compraron a precios elevados y vendieron a precios bajos. 15. Porque nos encantan los tableros Wille. Creer, o incluso solamente esperar, que somos capaces de seleccionar los mejores fondos para el futuro nos hace sentirnos mejor. Nos aporta la placentera sensación de que dominamos el destino de nuestras inversiones. Este sentimiento de yo soy el que manda aquí forma parte de la naturaleza humana. Es lo que los psicólogos denominan exceso de confianza. Veamos algunos ejemplos de cómo funciona. En 1999 la revista Money preguntó a más de 500 personas si sus carteras habían tenido mejores resultados que el mercado o no. Una de cada 4 dijo que sí, cuando se les pidió que especificasen los resultados que habían obtenido. Sin embargo, el 80% de esos inversores reconocieron unas ganancias inferiores a las del mercado. El 4% no tenía ni idea de que su vida había experimentado su cartera, pero no obstante estaban seguros de que habían conseguido mejores resultados que el mercado, de todas formas. En el marco de un estudio realizado en Suecia se preguntó a los conductores que se habían visto afectados por graves accidentes de circulación que calificasen su propia capacidad de conducción. Estas personas, entre las que había algunas a las que la policía había considerado responsables de los accidentes, y otras que habían sufrido unas lesiones tan graves que tuvieron que responder a las preguntas del estudio desde la cama de un hospital, insistieron en que eran mejores conductores que la media. En una encuesta realizada a finales de 2000, Time y CNN preguntaron a más de 1.000 votantes potenciales si pensaban que se encontraban dentro del 1% superior de la población en términos de renta. El 19% se colocaron dentro del 1% más rico de Estados Unidos. A finales de 1997, un estudio realizado entre 750 inversores puso de manifiesto que el 74% de ellos creían que sus carteras de fondos de inversión superarían constantemente al Standard & Poor's 500 todos los años.
aun cuando la mayor parte de los fondos son incapaces de conseguir mejores resultados que el S&P a largo plazo y muchos de ellos son incapaces de conseguir mejores resultados que dicho índice en cualquier año. 1. Aunque este tipo de optimismo es un signo normal de una mente sana, el hecho de que lo sea no lo convierte en especialmente adecuado como política de inversión. Solo es conveniente creer que se puede predecir algo si realmente se puede predecir. Si no es usted realista, su búsqueda de autoestima acabará provocando su autodestrucción. Por lo tanto, ¿cuándo debería vender? A continuación le ofrecemos unas cuantas indicaciones de peligro claras. Un cambio acusado e imprevisto de estrategia, como por ejemplo un fondo de valor que se cargase de acciones tecnológicas en 1999, o un fondo de crecimiento que comprase toneladas de acciones de compañías de seguros en el año 2002. Un incremento de los gastos, que sugiera que los gestores se están llenando el bolsillo con el dinero de los partícipes. Cuantiosas y frecuentes liquidaciones tributarias, provocadas por el exceso de operaciones de mercado. Resultados súbitamente erráticos, como por ejemplo cuando un antiguo fondo conservador genera una gran pérdida, o incluso genera una gran ganancia. Como el asesor de inversiones Charles Ellis solía decir, si no estás dispuesto a estar casado, no deberías casarte. 16. La inversión en fondos no es diferente. Si no se está dispuesto a permanecer en un fondo durante por lo menos 3 años de vacas flacas, no se debería haber invertido en el fondo. La paciencia es el aliado más poderoso que tiene la persona que invierte en fondos.